Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy nos acompaña Daniel Matamala, periodista y analista político chileno, experto en elecciones y políticas públicas de América Latina. Con él voy a conversar sobre el recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, quien apoya la presencia militar estadounidense en Venezuela, se opone al régimen de Cuba y ha enviado mensajes tanto a los inmigrantes irregulares que se encuentran en Chile como a quienes los apoyen. Para entender los desafíos y oportunidades que desde el inicio enfrenta el gobierno del nuevo presidente de Chile, voy a conversar con el periodista, a quien además le preguntaré sobre su nuevo libro, Cómo destruir una democracia. Fuerte título, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Además, voy a contar con la visita en el estudio de una figura fundamental de la composición en la música latinoamericana. Es un creador cuya obra ha acompañado a millones de personas, aunque muchas veces su nombre no haya estado al frente del escenario. Les hablo de Jorge Luis Piloto, quien de Marielito pasó a ser autor de más de 800 canciones registradas, más de 500 grabadas por artistas como Celia Cruz, José José, Gilberto Santa Rosa, Cristina Aguilera, Carlos Vives y muchos otros. Su trabajo ha sido reconocido por la industria con 20 nominaciones al Latin Grammy y con el premio Latin Grammy en el 2009 por la canción Yo no sé mañana, interpretada por el nicaragüense americano Luis Enrique. Más allá de los premios, el legado de Jorge Luis Piloto está en las canciones que permanecen. Hoy vamos a repasar la lista de sus éxitos, pero además vamos a escuchar al creador detrás de ellos. ¿Quién es Jorge Luis Piloto? Un cubano de Matanzas que, aunque ganó un premio en Cuba, no le permitieron vivir de su música, sino del carbón. Voy a dejar que sea él quien lo explique. Voy a conversar con Jorge Luis Piloto, cómo salió de Cuba y construyó aquí en Estados Unidos una vida desde cero. Les espero en solo minutos, no se vayan. Le voy a tener la presencia en el estudio de este compositor famoso. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta por estos días, con la llegada de la temporada festiva que ya vivimos, también aumenta el riesgo de incendios de los arbolitos de Navidad en el hogar, ya sea por fallas eléctricas en los adornos o por accidentes en la cocina. Si cada año se reportan casi 200 incendios domésticos en esta temporada debido a estos adornos. Nuestro reportero estuvo en uno de los departamentos de bomberos de nuestra ciudad, donde las autoridades hicieron un llamado de atención y nos mostraron cómo evitar accidentes en estos días de fiestas. Les tengo algunas medidas simples para poder disfrutar de la temporada con alegría y tranquilidad, porque la prevención salva vidas. Les invito a que se queden hasta el final aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. En esta Navidad queremos enviarles un mensaje de esperanza, fortaleza a ustedes, queridos amigos, y a sus familiares que luchan por sus derechos, a los opositores, a los presos políticos y a todos los que día a día buscan un futuro mejor. Queremos decirles que no están solos. Aunque las luces puedan parecer lejanas, estas llenen sus corazones de valor y fe, siempre con la certeza de que cada esfuerzo y cada lucha cuenta. Que el amor y la esperanza sean su guía y que pronto puedan ver días de libertad y justicia. Desde Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina, les enviamos los mejores deseos de paz y fortaleza. Felices fiestas y que esta Navidad encienda la llama de la libertad y la dignidad en sus corazones. ¡Felicidades! Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, conversando a esta hora con el periodista, analista y escritor Daniel Matamala. Le he dicho bien el apellido. Daniel, bienvenido a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿He dicho bien tu apellido?
Todo bien, exactamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a todo el público que te sigue. Un placer tenerte porque me acompañas desde Chile. Como acabo de mencionar, eres periodista, has analizado pues, todas las elecciones, una gran mayoría de ellas en Latinoamérica. Estás presentando un libro titulado Cómo matar a la democracia, cómo destruir una democracia. Y quiero que hablemos en este momento en el que se encuentra Chile con un presidente recientemente electo, José Antonio Kats, que hablemos un poco de esos retos y momentos a los que se está enfrentando el nuevo presidente recientemente electo, José Antonio Kats, cómo lo ve Chile, un hombre que se ha pronunciado en favor de esa presencia militar naval estadounidense en las costas, frente a las costas de Venezuela. Es un hombre que también se ha hecho eco recientemente de una oposición directa y recta en contra del régimen de La Habana. Y es un hombre que tiene una agenda, y vamos a hablar de ella y de lo que se ha dicho internamente una vez su promesa de campaña y una vez fue electo. Y le envío un mensaje que voy a tener esas reacciones también aquí contigo en el programa, pero quiero que me hables tú inicialmente de cómo lo ve el periodista, el analista y luego cómo lo ve el chileno de a pie esta salida de José Antonio Kats. Bienvenido, cuéntame. Sí, ¿qué tal? Bueno, José Antonio Kast gana la segunda vuelta electoral con una mayoría bastante amplia, obtiene el 58%. La candidata del oficialismo de izquierda, Janet Jara, obtiene el 42%, de modo que es una victoria muy contundente, muy clara. De hecho, después de apenas una hora de conteos, en Chile los votos se cuentan muy rápido y de manera muy transparente, ya hubo un reconocimiento total de que él había ganado, de modo que fue una victoria limpia e indiscutible. La verdad es que estaba bastante claro que iba a ganar la derecha en Chile. El gobierno del presidente Gabriel Boric, que encabeza una coalición de izquierda, ha sido un gobierno que ha tenido una popularidad que se ha movido en torno al 30%. Por lo tanto, claramente quien liderara la oposición era lo más probable que iba a ganar esa segunda vuelta. Y ahí hubo una discusión entre distintos candidatos, al menos cuatro candidatos de oposición. Finalmente Kast fue el que logró la primera mayoría relativa entre ellos en la primera vuelta, pasó al balotaje y una vez allí el voto antioficialista sin duda era más importante y eso le permite ganar con una mayoría holgada. Ahora, por supuesto, gobernar es un reto, un desafío distinto. En Chile todos los últimos gobiernos han entregado la banda presidencial a alguien de la oposición. Fíjate que la última vez que hubo un traspaso de mando entre dos personas de la misma coalición fue cuando el presidente Ricardo Lagos le entrega el poder a la presidenta Michelle Bachelet. Eso ocurrió en 2006. En los últimos 20 años siempre todas las elecciones las ha ganado la oposición y por eso uno de los retos de Kast es lograr romper de alguna manera esta situación, poder mantener la popularidad de su gobierno a lo largo del tiempo y darle continuidad a su administración, algo que, insisto, ningún presidente ha logrado en los últimos 20 años. La transición del anterior gobierno a la de él, y aún no ha juramentado, ha sido civilizada, ha sido de una manera bastante de siglo XXI, por así nombrarlo, algo que está faltando a nivel, estamos hablando a nivel no global, pero sí a nivel regional. No se ve, no es común. Y esto indica que esta transición pues la recibe también el mismo pueblo que lo eligió. Se califica como un candidato de derecha, conservador. ¿Lo crees así? A ver, en primer lugar, el tema de la transición, efectivamente, en Chile tenemos una tradición bastante robusta de institucionalidad en el traspaso del poder y eso se está dando nuevamente, en que todos los ritos de la República se cumplen, más allá de que haya diferencias políticas muy grandes, que es el caso, ¿no? Hay un presidente en ejercicio que es de izquierda, de una izquierda bastante radical, y está entregándole el poder a un presidente de derecha radical. Pero todos entienden que tienen un rol institucional que cumplir y eso ha ocurrido en estas primeras horas de transición. Ahora bien, la definición de qué tipo de derecha es Kast es probablemente la definición más interesante que hay ahora por delante. Él tiene una trayectoria más bien ligada a la derecha radical. Él ha sido parte, por ejemplo, de la organización fundada por Víctor Orbán en Hungría. Se mostró muy cercano en su momento a Bolsonaro en Brasil. Ha mostrado también cercanía a Trump en Estados Unidos, a Bukele en El Salvador, a Milei en Argentina. De modo que al menos en cuanto a la situación internacional, él ha sido siempre bastante radical. Él fue también opositor a un presidente de derecha en Chile, que fue el presidente Sebastián Piñera,
que representaba una derecha más liberal. Kast hizo oposición por derecha a Piñera, dando cuenta de que había un quiebre allá, y él mismo decía que representaba una opción más radical que la que representaba a Piñera. De modo que su historia está bastante vinculado a una derecha más extrema que la que ha gobernado Chile anteriormente con Piñera en 2 ocasiones. Ahora, durante el último tramo de su campaña, Kast moderó bastante sus propuestas, no repitió planteamientos más radicales que había hecho en la campaña de hace 4 años, intentó buscar un electorado más moderado, intentó mostrarse como alguien más moderado, y es también lo que vimos en su discurso una vez que es elegido presidente electo, que fue básicamente un discurso de unidad nacional, de reconocer lo que habían hecho sus opositores durante la campaña y de llamar a acuerdos. Eso también es distinto a la trayectoria política que ha tenido Kast, que ha sido siempre muy reacio a llegar a acuerdos. La verdad es que él ha tenido siempre una postura de defender ciertos principios, pero no ha llegado a ningún acuerdo relevante. En su labor como parlamentario no estuvo por impulsar acuerdos que permitieran sacar proyectos de ley, sino más bien por la defensa de ciertos principios más bien conservadores. De modo que la gran incertidumbre es qué tipo de presidente vamos a tener. Si va a ser más parecido a ese diputado muy intransigente, muy radical, con el cual lanzó su carrera política, o si va a ser más parecido a este presidente electo que ha hecho muchos llamados a la unidad y se ha mostrado a favor de llegar a acuerdos con la futura oposición para el bienestar del país. Vamos hablando de esos discursos en medio de la campaña que estaba haciendo José Antonio Kast. Vamos a ver un video donde él le envía un mensaje a Cuba. Vamos a verlo y luego me sigues hablando de cómo se ve este mensaje y otros que también voy a tener en el programa, de cómo lo ve Chile, los chilenos, cómo lo ven, qué creen pueda mejorar Kast, qué creen pueda frenar Kast. Pero primero veamos el mensaje que le envió a Cuba. Iván, buenas noches, muchas gracias. Y quiero mostrar esta bandera y decirle a todo el pueblo cubano que estamos con ellos, que en algún momento se hará la libertad para cada uno de ustedes. Este es el mensaje que le envía en plena campaña al pueblo de Cuba y lo ratifica una vez pues aprueba la presencia naval estadounidense frente a las costas de Venezuela, porque lo que él está enviándole es un mensaje, es que lo que le pase a Venezuela él quiere que le ocurra al pueblo de Cuba. Hay unas declaraciones que hizo el dictador venezolano Nicolás Maduro, y desde ya lo amenaza con no tocar a ningún venezolano. Así se dirige el dictador Nicolás Maduro hacia José Antonio Kast. Y hay un mensaje y hay una información y hay un anuncio que envía José Antonio Kast que indica que sí va a deportar no solamente a los venezolanos que estén de manera irregular dentro de Chile, sino a todos aquellos que se encuentren en el mismo estatus de manera irregular dentro de Chile. Tengo esas declaraciones, las vamos a ver luego. ¿Cómo me dices que el chileno recibe esta presidencia? A ver, hay 2 temas. Uno es el que tiene que ver con la migración, que efectivamente es un tema complejo en Chile, porque ha habido una gran migración en los últimos años, especialmente de venezolanos, que ha generado cierta tensión social. Ahí Kast, al principio de su campaña, tuvo declaraciones en que él decía que iba a expulsar a más de 300.000 personas que están irregularmente en Chile. Luego, con el correr de la campaña, la verdad es que fue moderando esos dichos, porque es bastante evidente que es imposible hacer una expulsión como esa, sobre todo considerando que no hay un corredor que permita ni siquiera a la gente que quiera salir voluntariamente de Chile volver fácilmente a Venezuela, y que tampoco es posible enviar vuelos con personas deportadas porque el régimen venezolano no los recibe. De modo que Kast ha moderado bastante en los últimos días esas declaraciones. Ahora habla de invitar a salir a las personas, pero ya no habla de expulsar masivamente a esas personas porque en la práctica es prácticamente imposible hacerlo. Otro tema es el de Venezuela. Vamos a ver el video. Vamos a Sí, ver ese video adelante. donde me dices que se está moderando un poco este mensaje que envió. Vamos a verlo primeramente. El que entre ilegal no se va a quedar, se va. Y si no se va voluntariamente, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar del país, cueste lo que cueste. Vamos a cerrar nuestras fronteras, vamos a construir centros de retención, vamos a aplicar medidas duras para que no puedan trabajar, no puedan recibir más subsidios y para que no puedan enviar recursos al exterior. Se acabaron las excusas. No les vamos a hacer la vida fácil, se las vamos a hacer imposible.
Este Claro, no era el mensaje moderado del cual me hablabas, que lo ha cambiado un claro, poco. porque Este era el mensaje esto era lo inicial. que decía antes. De hecho, esta es veo por el fondo que es en la Convención Conservadora, la CPAC, que era el discurso que tenía al principio de la campaña José Antonio Kast, ¿no? Ahí escuchas lo que decía antes, que habla de expulsar, de tener y expulsar a todos los migrantes que estén irregulares. Eso lo fue cambiando porque es evidente y ahora intenta bajar las expectativas, ahora que le va a tocar gobernar, que eso no es posible hacerlo. Detener a 300.000 personas que están en un país, por cierto, que es prácticamente imposible hacerlo, personas que además están con un estatus migratorio irregular, pero muchos de ellos, por cierto, trabajan, tienen hijos, que van a la escuela, en fin, en primer lugar, ya detenerlos sería una labor prácticamente imposible, pero además tampoco hay dónde enviarlos, porque actualmente Chile no tiene la posibilidad de enviar migrantes irregulares de vuelta a Venezuela. El actual gobierno lo ha intentado en varias ocasiones, pero salvo casos muy específicos, Venezuela tampoco recibe los aviones con personas que quieran ser deportadas desde Chile. Así que hay una dificultad práctica que de algún modo Kast se está haciendo cargo de ella y ahora que ya es presidente electo y ahora que va a tener que cumplir de alguna manera esas promesas, ha bajado muchísimo las expectativas y ya no está hablando en el tono que ustedes ven en ese video, sino que en los últimos debates se está hablando más bien de invitar a salir a las personas que estén irregularmente en Chile. De manera voluntaria. Y según ha dicho en otras intervenciones, hablando de ese mismo tema, me refieres ahora que es anterior a ser electo como presidente, él mencionaba también de que aquel que ayudara a los inmigrantes irregulares, pues también los iba a sancionar. Les daba hasta el día de su juramentación, que va a ser el 11 de marzo del año próximo, que solo quedan unos días, a que abandonaran el país de manera voluntaria o que de lo contrario iba a ser expulsado. ¿Crees que este anuncio para muchos de los chilenos les crea un poco de temor, un poco de inseguridad, como es la que se vive entre la comunidad hispana no legal aquí en Estados Unidos? Una vez se le ha mencionado que las reglas cambiaron, las medidas migratorias cambiaron. ¿Hay miedo o creen que como se ve imposible no tienen ningún tipo de miedo dentro de Chile los inmigrantes? Bueno, en general la comunidad venezolana que vive legalmente y que incluso tiene derecho a voto en Chile con 5 años de residencia ya tienes derecho a voto en el país, apoyó de manera bastante mayoritaria a José Antonio Kast, porque lo entienden como alguien que tiene una oposición más dura hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Yo creo que hay bastante incertidumbre sobre cómo se van a plantear estas medidas. Evidentemente, él en algún momento de la campaña dio señales que eran más parecidas a lo que hace Trump en Estados Unidos, ¿no? Esto de las redadas o de empezar a buscar migrantes en distintos lugares, pero eso ha ido cambiando bastante. De hecho, en uno de los últimos debates, él dijo textualmente que no iba a haber redadas al tipo ICE, digamos, o sea, al tipo de las cosas que están ocurriendo de una manera tan tremenda en Estados Unidos, sino que se iba a buscar otro tipo de mecanismos. Y en los últimos días, básicamente lo que ha dicho es que la gente salga voluntariamente porque eso les permitiría luego poder volver legalmente a Chile. Y que en cambio las personas que se queden de una manera irregular en Chile no van a tener ninguna posibilidad de acogerse luego a ningún beneficio. Entonces, más bien está tratando de convencer a las personas que dejen el país de manera voluntaria, lo que obviamente cambia bastante el escenario con respecto a lo que decía en el video que veíamos antes. Mencionaba su postura sobre Maduro. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el dictador venezolano Nicolás Maduro al respecto y el mensaje que le envió. Aquí lo hemos puesto, lo que hemos puesto aquí en el programa, qué le dijo Nicolás Maduro en su momento y qué le respondió él a Nicolás Maduro. Vamos a ver lo que José Antonio Kast le respondió a Nicolás Maduro. Adelante. Declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. Este es un mensaje que le envía a Nicolás Maduro. Entonces, ¿los venezolanos crees que estén dentro de Chile no deben sentirse de cierto modo despojados de sus derechos legales que le han sido otorgados? A ver, evidentemente los migrantes que están legalmente tienen derechos y no hay ningún problema con ello. La discusión es sobre los migrantes irregulares
que son bastantes en Chile. Y la discusión en verdad sobre Venezuela, para dejarlo en claro, en Chile hay bastante consenso en torno a que Nicolás Maduro es un dictador, a que se robó las últimas elecciones y a que su gobierno no es legítimo. Eso lo reconocen prácticamente todos los sectores políticos. El actual gobierno, pese a ser de izquierda, tiene un discurso muy claro en cuanto a decir que Maduro es un dictador. De hecho, ejecutó una protesta diplomática por los dichos de Maduro contra el presidente electo José Antonio Kast. Yo diría que en eso no hay discusión política en Chile. Donde sí hay debate claramente es en la reacción frente a una eventual intervención armada de Estados Unidos. Ahí sí hay claras diferencias porque la política de Estado permanente de Chile es una política de defensa de los derechos humanos, de defensa de la democracia, pero también de defensa de la autodeterminación de los países y de la no intervención de un país en otro. Y en este caso, cuando se habla de la posibilidad de que Estados Unidos pudiera intervenir militarmente en un país latinoamericano sin que haya un acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que de manera unilateral, eso genera el rechazo de no solamente la gran mayoría de los chilenos, sino de los círculos diplomáticos y de quienes quieren mantener la política de Estado de Chile que respeta la independencia de los países. Y ahí es donde las posturas de José Antonio Kast son más polémicas, porque él sí ha hablado de apoyar o de estar de acuerdo con una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Eso sí le ha generado mayores críticas por quienes entienden que con eso se estaría avalando la intervención unilateral de un país como Estados Unidos sobre un país latinoamericano. Esas han sido sus declaraciones y claro está que los chilenos pues estén al tanto, y también como has mencionado, analistas a nivel internacional y cuerpos a nivel internacional pues se reflejen en poderle dar su punto de vista sobre quién está de acuerdo y quién no. ¿Cómo destruir una democracia? Daniel Matamala, cuéntame el título de tu nuevo libro. Háblame de él. Sí, este libro es un libro que yo hago después de recorrer varios países de América. Yo por mi trabajo he tenido que ir a muchos lugares y he tenido que estar desde las protestas en Venezuela contra la dictadura hasta la situación de los presos en El Salvador o el ascenso de Javier Milei en Argentina. He ido reporteando básicamente estos lugares para entender cómo funciona que estos líderes que tienen ciertas tendencias autoritarias van concentrando cada vez mayor poder. Y aquí en la portada hay líderes, por cierto, muy distintos, algunos de izquierda, otros de derecha, algunos que gobiernan o gobernaron todavía democráticamente y otros que fueron avanzando hacia el autoritarismo o incluso hacia la dictadura. Y lo que digo es que todos estos líderes tienen un manual que de alguna manera es parecido, en el cual van concentrando progresivamente el poder, van generando una división muy fuerte, un odio social entre amigos y enemigos, entre pueblo y élite, y si ese proceso va avanzando, bueno, las consecuencias llegan a países que finalmente terminan perdiendo la democracia. Y ahí tenemos ejemplos muy claros. El Salvador, por ejemplo, que es un país que ya no es un país democrático, donde prima la voluntad de un solo hombre, como Nayib Bukele, y, por cierto, Venezuela, que es una tiranía donde un dictador como Nicolás Maduro se mantiene en el poder contra la voluntad de sus ciudadanos y reprimiendo y generando un caos que afecta también a gran parte de América Latina. Lo que digo es que finalmente lo relevante no es si estos líderes son de izquierda o de derecha, eso es más bien un disfraz ideológico que ellos ocupan, sino es la forma en que utilizan el poder. Es una forma en la cual dividen a la sociedad, es una forma en la cual generan una animadversión muy fuerte y van permanentemente intentando que el poder ejecutivo sea cada vez mayor, más grande, quitarle independencia al Poder Judicial, quitarle independencia a los fiscales, al Congreso, ir también eliminando las posibilidades de la libertad de prensa o de la sociedad civil de expresarse. Y cuando esa dinámica no se para a tiempo, y es lo que lamentablemente nos cuenta la historia, podemos terminar finalmente destruyendo la democracia y teniendo a dictadores. Y el libro lo que hace, como te decía al principio, es ir a buscar esas historias a los barrios de San Salvador, a los barrios de Caracas, de Buenos Aires, de Ciudad de México, para entender por qué estos líderes finalmente son populares, por qué estos líderes tienen muchos seguidores y porque hay muchas personas que parecen preferirlos por sobre una democracia que da la impresión de no dar las respuestas que la gente necesita. Ahí estaba hablando de Milei, ahí está AMLO en esa fotografía. ¿Por qué está Trump? ¿Por qué está Trump? Sí. Tienes a Bueno, Trump en la portada del libro, tienes a Milei, tienes a Maduro, tienes a AMLO y a Bukele. ¿Hay un contraste en la historia de Bukele o lo igualas? No, yo creo que estos son líderes que todos ellos están siguiendo un mismo manual.
Nayib Bukele es un dictador. Nayib Bukele es una persona que no solamente se ha reelegido en el poder de una manera que la Constitución no permitía, sino además yo estuve en El Salvador, pude conversar con la gente que mayoritariamente lo apoya, pero donde las libertades civiles, los derechos de las personas ya no tienen ningún valor. En El Salvador, cualquier persona que se oponga a Bukele o que se lo resista tenemos a él, claro. Se ha autoproclamado presidente por mucho más tiempo del que inicialmente fue electo. ¿Pero por qué Trump? Bueno, Donald Trump creo que también va en la misma senda. Donald Trump es una persona que evidentemente está intentando maximizar el poder del poder ejecutivo, que está realizando acciones que van contra la libertad de prensa, contra las libertades de la sociedad civil, que además intentó robarse una elección. Recordemos que Donald Trump es elegido primero democráticamente en el año 2016, luego pierde la elección del 2020 y en vez de reconocer su derrota y entregar el poder, hace todos los intentos posibles por robarse esa elección y por quedarse ilegalmente en el poder. No lo consigue. No acepta el resultado, pero decir la palabra intentar robarse una elección es una acusación bastante grande. Pero absolutamente, y la sostengo totalmente. Él hace gestiones que están por lo demás incluso grabadas cuando él llama al secretario de Estado en el estado de Georgia diciendo que necesita que le consiga una cantidad de votos para poder tener esa elección, votos que no había conseguido popularmente. Luego inicia todo un esquema, el cual también hay evidencia y pruebas que son absolutamente públicas, para evitar que el Congreso certifique a Joe Biden como ganador de la elección y por lo tanto pueda obtener el poder. Y cuando todo eso falla, ocurre la tomada del Capitolio, donde él ve cómo sus partidarios se toman el Capitolio en una situación de un peligro extremo para la democracia, hasta que finalmente esas fuerzas son reprimidas. Y finalmente ni siquiera entrega el poder, sino que sencillamente se va a su casa en Florida. De modo que creo que la evidencia que hay sobre que Donald Trump intentó hacer todo lo posible para no respetar el resultado democrático de una elección, a mí me parece que es absolutamente claro. Y me parece que él, en lo que ha hecho en este segundo mandato, está deteriorando gravemente las bases de la democracia, de la división de poderes, y de los check and balances que han hecho grande a la democracia estadounidense y en la que Donald Trump no ha mostrado creer. Daniel Matamala, una opinión que discrepo. Vivo aquí en Estados Unidos, conozco cómo funcionan las noticias falsas, conozco cómo funcionan las opiniones que una vez que se repiten 100 veces pues parecen que son ciertas, y en esencia es muy difícil que aquí en Estados Unidos, imposible que un presidente se robe unas elecciones. Por muy fácil que se pueda decir, y afortunadamente no resultó, pero lo intentó hacer sin duda. Ahí te das cuenta que es imposible. Si se trata y se puede y tiene tanto poder como acabas de decir, lo hubiera logrado. Pero en un país con democracia es imposible. Es imposible. Bueno, yo creo que la democracia siempre puede perderse y siempre tenemos que estar muy vigilantes. Quienes realmente creemos en la democracia siempre tenemos que estar muy vigilantes y nunca creer que la democracia está asegurada. Porque la democracia puede perderse. Y creo que todos los que somos demócratas, que creemos en la democracia como la mejor forma de vivir, tenemos que ser muy vigilantes para impedir que eso ocurra. Es tu opinión y la respeto, pero discrepo. Muchísimos éxitos con tu libro. Cada periodista tiene un ángulo de la historia. Unos la defienden, otros se apasionan. Y tienes el derecho en este país donde la libre expresión pues está protegida en la Constitución. Tienes todo tu derecho de hacerlo en un programa donde se hace dentro de Estados Unidos. Este programa ni más ni menos con Yelenis Reina. Éxitos con tu libro. Gracias por la intervención. Muchas gracias. Y espero que en las próximas elecciones presidenciales estemos conversando para ver que realmente la democracia en este país no se flagela ni se va a romper. La Constitución. Ojalá, eso es lo que yo también espero de corazón que ocurra. La Constitución, el Congreso y el Senado no lo permiten. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes regreso con música de lujo. Muchísimas gracias por estar ahí. No se vayan. Ya vuelvo. Yo soy el hombre más feliz del mundo. Amo y me ama una mujer excepcional. Tengo un hijo, mi familia es mi orgullo y más amigos de los que puedo contar. Qué privilegio, qué lujazo, acompañada aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina.
con el maestro, cantante, compositor, multipremiado, toda una estrella aquí en el estudio, Jorge Luis Piloto. Bienvenido, ni más ni menos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por esta invitación, de verdad. Siempre agradezco que se acuerden de mí. Bueno, va a ser difícil que se olviden de ti, porque escribir más de 800 canciones y que te graben más de 500 se dice fácil y rápido, como he oído un refrán por ahí, se dice pronto, pero no creo que sea tan fácil. Jorge Luis, bienvenido una vez más. Háblame un poco de todo y de mucho. ¿Por qué la canción? ¿Por qué cantar ahora y no al principio? Yo nunca canté, ni canto ahora, ni canto al principio. Esto que escuchamos era tu voz y ahí estabas cantando. Sí, yo sé, pero escucha, esto fue porque fue un disco que hizo el Sexteto Acarey de un homenaje de mis canciones. De mis canciones conocidas las hicieron en son cubano y me pidieron que por favor yo escribiera una canción y la cantara. Entonces, no es como que yo me voy a lanzar de cantante, era un concepto dentro de un disco. Claro. Y eso lo hice. Y entonces también hice una cosa con Omar Alfano, que se llama La Reunión o La Sesión, no me acuerdo ahora, y fue también una cosa en vivo que hicimos, y mucha gente cree ahora que yo estoy haciendo una carrera de cantante. Nada que ver, nada que que eres ver. cantante. Me acababas de decir algo que no había visto, no había leído en ninguna otra de tus entrevistas que has dado. ¿Nunca pensaste dedicarte a cantar? No, no me gusta, no me gusta. Primeramente no tengo una gran voz, ¿sabes? A ver, si soy justo, soy mucho mejor compositor que cantante. Entonces, si yo tuviera la necesidad urgente de cantar, que me encanta, bueno, lo haría porque me encanta, pero escribir es lo mío. Eso es para mí mi pasión. Jorge Luis Piloto, matancero, cardenense, cubano, sumamente conocido, famosísimo por todas sus composiciones que le han dado a conocer Celia Cruz, sumamente exitoso. Mencionamos algunos nada más: José José, Gilberto Santa Rosa, Cristina Aguilera, Carlos Vives, Luis Enrique. Sí. Estamos hablando de un álbum de cantantes que también son muy conocidos y que cantan tus letras y tus composiciones. Muchas personas no asocian el nombre de Jorge Luis Piloto, pero es para ello que estos programas pues existen, para darle a conocer a esta nueva generación de artistas que Jorge Luis Piloto es el que estaba detrás de todas esas voces conocidas y esos rostros conocidos de la canción. Vamos a ver un fragmento de un video y luego hablamos de Cuba y de cómo sales de Cuba y de esa época del Mariel, que es cuando sales. Vamos a ver ese video. Yo no sé mañana si lleguemos a amarnos o odiarnos. Ay, perdóname. Como libre el corazón. No me acostumbro, no me acostumbro. Porque me estoy enamorando. No morirá de ser que nuestro amor. Ay, 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 corazón. ¿Cómo olvidar lo que vivimos? Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Que le den candela, a que le den castigo. Que sentimos por ella. ¿Cómo se cura una herida? Si te preguntan si andamos juntos. Esto es solo un repaso. Sí, sí. Él me dice en el estudio, mientras estaba mirando el video, me dice, esa la escribí. Digo, no, esa no, maestro, todas, todas las que van a sonar. La verdad es que es un gran honor contar con la presencia del maestro Jorge Luis Piloto, y lo he invitado para que ustedes también conozcan su obra y darles a conocer un pedacito de la historia de cómo sale Jorge Luis Piloto, el gran maestro de Cuba, con solo 25 años. Exactamente. Hábleme un poco de ese Mariel, de ese cruce que todos que hemos hecho y hemos salido de Cuba y hemos dejado atrás, hemos experimentado cierto dolor de la manera que fuera. Rapidito, mira, yo en Cuba nunca pude, lo único que hice yo en Cuba fue participar en un concurso que se llamaba Adolfo Guzmán. Y ahí gané un premio que daba la revista Bohemia. Eso fue en el año 78. Eso fue el año que yo salí del servicio militar obligatorio.
después que salí del servicio militar... Cantabas en el servicio militar, es decir, En una banda, teníamos en un una grupo, banda. teníamos un grupo, pero era dentro del ejército, para pasar Dentro a lo del mejor, ejército. para pasar a lo mejor posible. Entonces, cuando salgo, nunca pude trabajar en nada de música, nada. el régimen, cuando sales, que te conocen porque has cantado en el ejército, No y me tú conocen. vas, bueno, Me conocen dentro del ejército, claro. pides trabajo como cantante y nunca te lo dieron. No, me dijeron Tuviste que no no necesitaba. pudiste vivir de la música, tuviste que vivir del carbón. De carbón, ¿Cómo es exactamente. eso? Yo trabajaba en una fábrica que se producía con carbón mineral unas cosas para los automóviles. Y ahí estuve 2 años hasta que me fui en el 80. Entonces, el Mariel fue una experiencia para mí muy fea, Estuvimos muchos días esperando el barco que ya llevaba ahí más de un mes esperándonos. Pero vivimos momentos, y me acuerdo un día una experiencia del Mariel, es que cuando llegué a un lugar que se llama Mosquito, no nos dejaban llevar nada, solamente medicina y espejuelos. A la hora de salir del país, para que tengan una idea, tenías esta posibilidad, vamos a explicarle, maestro, por qué. Porque tenías familiares que te iban a buscar. Correcto. Que fue cuando el fenómeno de la Embajada del Perú, Correcto. pues el régimen de los Castro decidieron abrir, y los familiares, aquel que tuviera, explíqueme un poquito, Sí, porque no... después de la Embajada del Perú, que fue que se asilaron 10.000 personas en aquella casita de la Embajada, y no sé cómo cabían ahí, yo no estaba ahí, pues Fidel autorizó que tuviera familiares fuera, que vinieran a buscarlo y se los llevaran. Y así fue. Y entonces fueron a buscarnos y nada, estuvimos yo te diría, como una semana esperando en la playa, ahí en la playa. Entre lo que ya decidió los familiares suyos desde aquí irlo a buscar hasta que lo recogieran, pasaron días. Un mes el barco ahí esperando. Bastante. Esas personas estuvieron un mes. Y nosotros estuvimos una semana en la playa, y entonces hasta que logramos subir al barco. Te quería hacer esta anécdota rápido porque verdad que fue traumática. Cuando yo entro a Mosquito, que era el lugar donde ya era el último lugar, de ahí pasabas a Mariel, no te podías llevar nada, y yo me llevaba una foto de carnet, de foto de pasaporte de mi mamá. ¿Qué llevas ahí? Y me la rompen. ¿Te la rompieron? Sí, porque yo entendía los sádicos que eran, no te ven como una persona que piensa diferente a ellos, te ven como su enemigo. Totalmente. Entonces, una vez que piensas diferente, eres su enemigo. exactamente. Entonces, bueno, ahí llego acá y aquí empiezo a hacer en Miami lo que hace cualquiera que acaba de llegar, cualquier tipo de trabajo. Trabajé 4 años cargando maletas en los aviones del aeropuerto, haciendo lo que apareciera. Yo tenía una familia que mantener y tenía que mantenerme. En Miami musicalmente era muy pobre, había unos pequeños nightclubs. Y los cubanos eran también muy pocos. No, eran bastantes los que no tenían esa fuerza. Por ejemplo, no había ningún congresista en esa época en el Congreso, no estaba Iliana, no estaba Lincoln. Todavía no había esa fuerza política, no la tenían. Y entonces, lo que se movía mucho aquí era el nightclub. Eran los nightclubs, el piano bar. Por ejemplo, no eran todavía conocidos internacionalmente Gloria Estefan y Emilio, eran locales, Willy Chirino también. Estamos hablando de los años 80. Sí. Willy ya era un poquito más conocida en Panamá, diferentes lugares, y Lisette era una superestrella en Puerto Rico, en Argentina era. Y entonces yo conozco a Lisette, y Lisette es la que me introduce a mí en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo me introduce? Va cantando mis canciones, y la gente al preguntarle que quién le escribió esas canciones, ella le dijo, pues esto es un muchacho que hay en Miami, y ahí empezaron a llamarme artistas puertorriqueños. Eso trajo como consecuencia de que muchos artistas, Ernita Nazario, Yolandita Monge, Feliciano, Dani Rivera, eran baladistas, Sofi, muchos me grababan en esa época. Y la gente empezó a pensar que yo era puertorriqueño. Yo ni siquiera había ido a Puerto Rico, era desde acá. Estabas de este lado Sí. Componiéndoles a todos ellos y ya tu Exactamente. música se estaba dando a Entonces conocer. empezó a dar a conocer en esa época de los 80, y después en el año 80 y finales del 88 yo empiezo a trabajar en CBS, que era una compañía de disco. Ahí es donde entro en otra faceta del negocio. Y ahí empiezo yo a descubrir artistas. Ahí yo descubro y firmo a Rey Ruiz, a Jerry Rivera, Víctor Manuel, el grupo La Mafia de Texas. Empiezo a desarrollar diferentes artistas. Y ahí estuve 8 años. Entonces, hasta que después tuve 3 años que no hice nada con compañía. En el 99 hasta el 2001 estuve en Warner Brothers. Y desde esa época hasta hoy, por mi cuenta, independiente totalmente.
Entonces, Y ha sido suficiente como para que te conozca el mundo entero. Bueno, mucha gente me conocía. Por ejemplo, en Miami mucha gente no me conocía porque no habían entrevistas, no se hacían, no se usaba eso aquí en Miami, no habían programas, no existía, olvídate de lo que tenemos hoy, que son todo lo que existe en las redes sociales, ¿no? Pero en aquella época era Telemundo, y bueno, Telemundo llegó un poco más tarde. Cuando yo llegué, la única que existía era la cadena SIN, que era el canal 23, ni siquiera no se llamaba Univisión. Spanish International Network, era como creo que se llamaba. Sí. Y después salió Telemundo. Y entonces, bueno, pues seguí haciendo eso, trabajando en una compañía de discos y haciendo mi pasión, que es hacer canciones. Componer. Descubrir artistas nuevos, darle oportunidades nuevas. Hoy es más fácil, la gente tiene hoy una computadora, graban su canción y la suben en redes, y si está buena y te pega, te pegaste. En aquella época no era así. En aquel momento, pues había que hacerlo en vivo. Sí, en vivo. Había que demostrar de verdad que se tenía No, un talento. mira, te voy a hacer una anécdota. Por ejemplo, en aquella época sentarse frente a un artista a enseñar una canción no es como ahora que tú le enseñas un CD, le enseñas un MP3. No. La guitarra, un libro con la letra y tan, a cantar. No me gusta la otra. Tan. Y más, tenía que saber de memoria, sin equivocarme. Si le gustaba, la tenía que volver a cantar para grabarla en un cassette. Era otro mundo total, que es que explicarlo es complicado. Entonces, era la única forma en que tenías que ser músico, ¿sabes? Si no eres músico, no había botones hoy hay botones. Para sintetizar o ecualizar o modular, no. Para tú enseñar una canción, tenía que ser como lo enseñaban antiguamente los grandes compositores. Una canción se cantaba con una guitarra y una voz y ya se acabó. Y ya fue. Ahora, ¿cómo nace su vocación por la música, por la composición? ¿Lo estudió? Lo estudié un poco por casualidad, sí, porque un amigo mío, en mi familia no hay nadie, no ha habido nunca nadie dentro del arte, nada. Yo soy de Cárdenas. Entonces un amigo que ya murió en paz descanse, José Bento, estaba estudiando la guitarra, nosotros jugábamos béisbol. Y un día lo vi con una guitarra y entonces lo fui a ver tocar y empecé a cantar mis sueños. ¿A qué edad fue? 12 años al día, por ahí, como 12. Jovencito. Y entonces me llevó a su maestra y la maestra me vio talento, me dijo, no, te doy clase, vamos. Entonces así con ella estudié como 3 años, casi 4 años estudié con ella. Guitarra. Claro, Entonces, no hacer canciones ni nada. No, la composición, yo digo que es también el don. Sí, la composición es como el artista que pinta. La composición vino por las cosas que a veces empiezas a descubrir mientras estudias un instrumento que te empiezan a venir inquietudes y las conviertes en algo sin ninguna pretensión, sin pensar que van a ser famosas o que las van a grabar. Sencillamente lo haces porque te gusta. Y a mí me encantaba, todavía hoy me encanta, es lo que más me gusta. Es tu pasión. ¿Recuerdas cuál fue tu primera composición? ¿Cómo se titula? No, de verdad. No Tengo confusiones con algunas canciones. Hay una que se llamaba Son Cosas, pero a veces creo que digo, no, hubo una antes. De verdad eso lo tengo muy borrado, ¿no? Nunca se grabó ni nada. ¿Y la que más éxito tuvo, cuál fue? Bueno, depende de quién lo escuche. Por ejemplo, si lo escuchaste en Miami es una, puede ser. Si lo escuchaste en Argentina es otra. Si la escuchas en Colombia es otra, ¿no? Entonces, en Puerto Rico hay muchas canciones que están... Aquí está mi productor trayéndote la guitarra, el instrumento, que le agradezco muchísimo que haya venido al estudio con ella para que me cante no precisamente lo que más le guste, sino lo que le inspira. Lo que me acuerde de tocar a veces, porque a veces mi esposo me dice, apréndete una, por favor, porque mira lo que desarrollamos nosotros. Como si me estamos creando nuevas cosas. Creamos un mecanismo de borrar la mente. ¿De verdad? Claro, porque si no, se te queda en la misma canción dándote vuelta y no te deja entrar. Tienes que borrar para que lleguen nuevas ideas. Para que entren nuevas ideas. Y no se parezca a eso. Eso no lo había escuchado de ningún compositor que me lo dijera. Sí, tienes que, por lo menos ese es mi caso, ¿no? Si no, a mí se me parece... Es tu herramienta, tu manera de... Mi manera de crear nuevas cosas. De crear nuevas Porque cosas. al principio, yo me acuerdo, mi primer gran éxito fue con José Feliciano, por ella. Que lo escribí con Rudy Pérez, un gran compositor cubano también. Y nosotros pensábamos los dos de que habíamos tocado el cielo con las manos, que eso iba a ser una cosa increíble. Y nos dimos cuenta después que no, que un éxito es una cosa muy casual, muy eventual, muy de vez en cuando, que no hay nada garantizado.
Muy de vez en cuando y todas Sí. estas canciones, maestro, que, Bueno, pero que estamos- todas tienen Sí, todas pero- tienen éxitos. Sí, pero a ver, a lo mejor en el año 85 yo tuve una, a lo mejor en el año 86 tuve dos. O sea, no es que tuve una De hoy, golpe, mañana. de no, golpe no, de salieron golpe no, todas, claro. yo no tengo ninguna éxito así corrida que te diga, el mes de mayo tuve esta, el mes no, eso no existe. Es un proceso de muchísimos años donde sí hay años en que coinciden. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando la canción del año 96 de Celia Cruz, que le den candela, ese año tuve también una canción con Gilberto que se pegó mucha, que se llama Yo no te pido. ¿Cómo es que llegas al estudio en Nueva York? Ahí está junto a Celia Cruz. Eso ¿Te fue- llaman? Sí, no, eso fue un evento que no tuvo nada que ver conmigo. Yo fui a ayudar en algo que no tenía nada que ver conmigo. Por allá yo conocí a Celia. Yo fui a ayudar en algo que hubo un problema, no se pudo arreglar. Y entonces ahí tengo esa foto. Tengo varias fotos con ella, ¿no? Pero verdaderamente, eso es el año 94. Mi primer encuentro con Celia como compositor y ella es en el 96, con Que le den candela. Que le den candela. Porque yo no sabía qué escribirle a Celia. ¿Te pidieron algo Mi que le esposa, cada vez escribiera? mi esposa era promotora, entonces se encontraba con el equipo de Celia en la televisión, aquí y allá. Me decía, oye, la gente de Celia dice Celia que le mandes una canción. Y yo de verdad no sabía que la guarachera de Cuba. En mi cabeza yo estaba un poco bloqueado. No, entonces mi esposa me dijo una cosa que a mí nunca se me olvidó. Me dijo, pero no pienses en guarachera, hazle algo sobre la experiencia de una persona mayor. Claro. Y entonces hice una canción donde Celia le da un consejo a una muchacha que está viviendo una relación tóxica. Entonces, oye, ese hombre no se merece, ¿sabes? Ese hombre Se que no merece tiene no está en castigo. nada. Ese hombre no está en nada. Se dígame. merece castigo. Y entonces se la hice, le encantó. Y ahí empecé una gran relación con Celia. Celia fue un ser humano espectacular. Después me grabó 2 canciones más. Y bueno, ahora le estoy haciendo una canción que pronto saldrá, que es un homenaje a ella, que se llama Azúcar. Por los Azúcar. 100 años. Sí, se llama Azúcar, sale pronto, lo está haciendo con Tony Zucker y lo está cantando su mamá. Entonces, qué pero eso bien. saldrá a finales de este año. Bueno, no, este año ya no, el que viene ya saldrá. Y entonces... En unos días. En unos días, pues ya estamos aquí ya. Ya Sí. estamos ahí. Sí, pero, por ejemplo, ¿cómo es que decía lo de Celia? Dice, ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le den tanto cariño. Él duerme en la mañana y tú trabajas. Y luego por la noche se te escapa. Le exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces. Y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Y que se vaya a Bolina. Así mismo. Es lo único que se merecía, claro está. Pero déjame decirte, es una letra que todo el mundo tiene que tararearla, aquel que la conoce y Fue un se éxito pega. muy grande, Se fue un pega. éxito, fue un éxito muy Es grande. así, el Sí. estribillo es que le den candela y por eso te decía antes de que la cantaras que le den castigo. Sí. Porque es el mensaje de la letra y la verdad es que ella le dio el sazón y el azúcar. Que Ella es especial, ella fue una mujer especial. un ser con una estrella. Y una mujer muy, a ver cómo explicarte, ella era muy calmada, no se alteraba por nada, no tenía aires de diva, cero diva. Muy sencilla. Era cero diva. Pero era muy elocuente, todo lo veía desde un ángulo donde ella todo le veía una solución. Y eso me sorprendía. Yo a veces donde Muy me podía... positiva. Esa es la palabra, muy positiva. A veces yo cuando me atacaba con algo, algo me decía, negrito, tranquilo, eso va a pasar. Y es verdad, tenía razón. Al final me dijo, ¿te acuerdas de aquel problema? Ya no es un problema. O sea, es una mujer sabia, era una mujer sabia. Esa de es verdad. la palabra. Sí. Ahora, ese tema, el más sonado, ganador de un Grammy,
Yo no sé mañana, sí. ¿Podría, por favor, maestro, tocarla Ay, y a ver, cantarla sí, un ¿cómo se- poquito? espérate. Yo sé que cantarlo no le gusta, pero Sí, no, aquí yo como la que canto, ya, yo la canto, lo aquí que como no que ya me gusta a mí, me no. complace. No, lo que no me diga, vamos a grabar. Dice, yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. Yo no Y ahí sé viene el estribillo. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, Si si serás serás para para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Ahí ya sabe, por lo menos no le gusta cantar, me encantó que me cantara y me hizo cantar, porque es una frustración que tengo. Tocar la guitarra Y cantar. y Y cantar cantar. es algo que pienso que lo hago bien, cosa Sí, que no es así. Por ejemplo, yo canto cuando hacemos reuniones de amigos. Sí. La última que hice fue el día de mi cumpleaños, y entonces habían diferentes artistas y ahí unos tocan el piano, otros tocan la guitarra. Y en ese ambiente, pues yo canto, no pasa nada. Ahí cantas. Ahora, si tú me dices a mí, oye, vamos a subir en un escenario. Mira, a mí me acaban de dar, este año tuve un gran privilegio. Le tiene pánico. Marco el me 16, está preguntando, mi productor. el 16 de Y le estoy octubre. respondiendo. Le el tiene die- pánico a ir a un sí. escenario. El 16 de octubre me subieron al Salón de la Fama de los Compositores. En la Felicidades. música, sí. Y entonces pasó una cosa de lo más simpática. Bueno, fueron allí Gloria Estefan, Emilio, un montón de gente fueron a acompañarme ese día allí. Fue muy emocionante el evento. Y querían que, había una orquesta, iban a tocar Yo no sé mañana, y Luis Enrique iba a cantarla. Y le dio COVID, y me tocó cantarla a mí. Yo tuve que cantarla frente a la gente. Y entonces, Bueno, es que si el gran premio era ese. Sí, pero- no solo ser exaltado, sino que en su voz interpretara junto a una orquesta ese tema. yo suyo. sé. Y entonces Luis después le dio mucha pena, qué pena que no pude estar contigo. Que, digo, no, tranquilo, tranquilo. Me hiciste hacer un papelón ahí, yo mirando para abajo. Pero bueno, quedó bello y un reconocimiento de este año muy importante para mí. Es muy bonito estar en un lugar donde están los grandes compositores latinos. Otro más Ahí, de las 20 nominaciones al Latin Grammy, el ganador del Latin Grammy. En el 2010, solo por mencionar algunos, recibiste el Golden Note Award. Sí, eso es muy importante también. Por los 25 años de carrera Sí. Y el gran aporte que has hecho, maestro, al repertorio Yo me doy por hispanoamericano. satisfecho. Yo he tenido una carrera muy bonita, la agradezco. Creo que me han dado más de lo que me merezco. Y si sigo haciendo porque me gusta, pero no me canso. Pero yo ya no estoy esperando, no tengo tan grandes expectativas. Si viene algo, bueno, bienvenido, pero no sufro con eso. No Si sufro. viene la musa, la recibe. No, la musa siempre está. Yo no paro de No escribir. paras de escribir. A mí me sigue grabando todo, yo sigo grabando con Gilberto, con Tito Nieves, con montones de gente que me están grabando, no paro de grabar y de escribir siempre, me están preguntando, artistas venezolanos, hoy estaba hablando con un artista venezolano que me estaba pidiendo unas cosas, siempre estoy trabajando, haciendo, lo que pasa es que hoy tener un éxito es mucho más complicado. Lo que más le gusta. Maestro, muchísimas gracias. Jorge Luis Piloto, aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, con su guitarra, Gracias, con su Yo no sé mañana. Y qué placer, qué manera de despedir el año aquí en Ni Más Ni Menos con tu presencia. Me voy con más deseo de tocar guitarra y con más deseo de seguir cantando pues en privado. Maestro, felicidades, feliz fin de año, feliz año nuevo. Que sigan los éxitos para que siga regresando aquí al estudio Ok. a presentar. Muchas gracias por la Muchísimas invitación, gracias. feliz Un año placer. nuevo, bueno y a todos, feliz año nuevo. Un placer. A ustedes, ya regreso, no se vayan, tenemos mucho más aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Gracias. Yo no sé mañana si lleguemos a amarnos o odiarnos. Ay, perdóname. Como libre el corazón. No me acostumbro, no me acostumbro. Porque me estoy enamorando. No morirá, sé que nuestro amor. Ay, 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 corazón. Como el
fabricando fantasías. Que le den candela, a que le den castigo. Que sentimos por ella. ¿Cómo se cura una herida? Si te preguntan si andamos juntos. Y estamos en plena temporada de fiesta, en Navidad, en celebraciones de fin de año. Y desde que armamos el arbolito de Navidad, un día pasó el Día de Acción de Gracias, pues tenemos varias tareas que hacer para evitar accidentes, para evitar incendios también en la cocina. Y las autoridades han hecho un llamado para que esto no ocurra. Les han enviado algunas sugerencias, pero les voy a dar un poquito de información porque muchas personas dicen, bueno, compré el arbolito y ya no tengo que hacer más nada. Le puse agua y eso va a durar para todo el tiempo. Pues no, eso es un gran peligro, el que se corre, como pueden ver en pantalla, cuando el árbol se va secando. Y recuérdense que está puesto el arbolito desde el día siguiente de Acción de Gracias. Muchos los dejan hasta el 6 de enero, el día de los Reyes Magos, otros no, pero ya es suficiente tiempo como para que tomen medidas y lo mantengan húmedo y fresco. Durante la temporada navideña, los bomberos recuerdan que estos árboles de Navidad y las decoraciones festivas pueden representar un riesgo importante de incendios si no se toman precauciones. Por ejemplo, cada año, escucha estas cifras, son importantes. Los cuerpos de bomberos responden a un promedio de 155 incendios domésticos, estos causados por los árboles de Navidad, que provocan entre 3 y 7 muertes y entre 7 y 30 lesionados en dependencia. Y los daños a la propiedad pues superan entre los 10.000 y 15 millones de dólares, así como lo escucha. Además, se atienden más de 800 incendios por año relacionados con otras decoraciones navideñas. Los principales factores de riesgo, y ahora es el momento de prestar aún un poquito más de atención, son las fallas eléctricas, las luces defectuosas, son responsables de más del 40% de los incendios de estos árboles. Y entre el 18% y el 24% de los incendios se originan por cables mal conectados o luces dañadas. La temporada con más incidentes es, escuchen, diciembre hasta el mes de enero, por lo que se recomienda extremar esas medidas de prevención. Bueno, nuestro camarógrafo estuvo en uno de estos eventos donde las autoridades y sobre todo el cuerpo de bomberos hizo una alerta a la comunidad para que se preparen y eviten este tipo de tragedia en estos días de celebración de fiestas de fin de año. Vamos a ver estas recomendaciones. Adelante. Uno es cocinar cuando estamos en la cocina, para que si tenemos fuego en la estufa, vamos a cubrir el sartén y vamos a bajar el calor. Otra cosa es tener un extintor cerca de la cocina cuando estamos cocinando, que es importante. La otra cosa es mantener las árboles verdaderas con agua, siempre tener agua. Y vamos a apagar las luces antes de ir a la cama. Bueno, la seguridad en cuanto al incendio es una cosa muy importante porque cuando la gente cocina tanto, la gente se da sus traguitos y no presta atención. Entonces es muy importante estar consciente de las cosas que pueden prenderse, ¿no? Lo que puede coger fuego y lo que no puede coger fuego, como por ejemplo los arbolitos. Hay arbolitos que, por favor, se cogen fuego de nada, otros no tanto, pero algunos sí. También en la cocina hay problemas que la gente deja la cosa cocinando y no se dan cuenta de lo que están haciendo, se les olvida, quizás se ponen un trapo o están utilizando la ropa equivocada y cualquier cosa puede coger candela. Lo triste de los incendios durante esta época es que la gente está más tiempo en la cocina, la gente está fiestando y no prestando atención. Y cuando eso pasa, entonces ahí ya esa es la fórmula para que ocurran los accidentes. Una fórmula peligrosa que pone en riesgo estas celebraciones. Otra de las medidas a tener en cuenta es tener el árbol hidratado.
a la hora de dormir desconectar esas luces. Si el árbol es plástico, muchas personas dicen, no, el mío no se me va a incendiar. Si el árbol es plástico, igual, apagarlo si no está en la casa, si va a dormir. Y las velas, coloque velas lejos de estos árboles naturales porque es sumamente peligroso. La prevención salva vidas. Yo creo que con estos consejos usted comparta el link del programa, pues va a tener unas fiestas seguras. Feliz Navidad nuevamente, feliz fin de año. Ni más ni menos continúa, les espero con sus saludos. No se vayan, ya regreso. Vivimos el mes de diciembre y con él disfrutamos la magia de la Navidad. Ni más ni menos, con Yelenis Reina, les desea felices fiestas en esta linda temporada de reflexión, esperanza y paz. Gracias a ustedes, querido público, por ayudarnos a crecer para seguir llevándoles este programa con la información y el análisis de los hechos que ocurren y nos importan, siempre con la verdad. Gracias y feliz Navidad de parte de nuestro equipo, ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Felicidades. Me despido a esta hora, este programa de Ni más ni menos con Yelenis Reina, leyendo sus comentarios, sus saludos, qué opinan sobre anteriores programas. Vámonos ya a pantalla abierta, cómo está ahí, y comienzo leyendo el de Alfredo Rodríguez. Escribió: la familia Castro solo en Cuba, en el Banco Financiero Internacional de Cuba, tienen 18.000 millones de dólares. Escribió Alfredo Rodríguez. Solamente en Cuba, imagínense cuánta cantidad de dinero tienen en el resto del mundo, él se pregunta. Ahí tienes tu corazoncito, Alfredo Rodríguez, gracias por ver el programa y comentar. Jorge Suárez, gracias. Miriam Puebla comentó: Navidades que no tienen los cubanos de a pie, Navidad sin comida ni electricidad. Para mí las Navidades, escribe ella, serán cuando Cuba sea libre. Ella tendrá Navidad, comentó Miriam Puebla. Gracias, Miriam, por comentar. Ahí tienes tu corazoncito. Felicidades. Odalis Silva escribió: gracias, muchas felicidades. Y puso pues sus emojis de botella de champán y de globo en esta Navidad. Gracias, Odalis. Gracias de todo corazón en nombre de todo el equipo de Ni más ni menos con Yelenis Reina. Siguió comentando Odalis Silva. Bendiciones, gracias. Coralina Ramírez escribió: los Castro y secuaces, capitalismo de Estado y terrorismo de Estado para mantenerse en el control. Lola María Pulido, gracias. Gracias a todos por ver el programa, por comentar, por suscribirse a mi canal, y así pueden recibir las notificaciones de un nuevo programa, Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Gracias. Les espero en un próximo programa. Felicidades.